Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de filosofía. En esta clase de filosofía trataremos eh, el periodo de la medievalidad, periodo que eh, tiene mucho que ver con esta imagen que ustedes pueden observar acá. Una imagen de una escultura, bueno, que la escultura está inspirada tal vez en esas dos manos que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, dando origen o dando centralidad eh, a su pintura que se denomina La creación de Adán. ¿Sí? ¿Y por qué tal vez este encuentro de manos es clave para la filosofía en la medievalidad? Es justamente porque la filosofía en esta época intentó, o muchas de sus reflexiones intentaron abordar el tema de la racionalidad y la fe, de esta unión entre la razón y la fe, y entre lo religioso y lo racional, entre un ser superior, Dios, eh, y la humanidad, ¿no? que habita el mundo. Entonces, la filosofía en la medievalidad va a ser nuestro periodo que vamos a abordar en nuestra clase virtual. ¿Sí? En primer lugar, delimitar este periodo y tratar algunas generalidades, ¿no? Eh, Principalmente que nos vamos a concentrar en un periodo histórico y también en una situalidad geográfica, digamos. No vamos a hablar de la medievalidad en América, sino ni en África, ni en las civilizaciones asiáticas, sino que vamos a tratar la medievalidad que comúnmente pasó en la historia de la filosofía como filosofía occidental, ¿sí? Este conjunto de pensamiento que se genera circundante al mar Mediterráneo, ¿sí? Acá tenemos Europa, eh, que, que va a ser fruto, ¿no? O va a ser primordial en el desarrollo del pensamiento filosófico. Y el norte de África, que bueno, que acá no lo tengo, pero el norte de África, que sería esta parte, ¿sí? Y Medio Oriente, este Oriente Occidental, ¿sí? Este Oriente próximo al Occidente, que también va a ser un lugar donde se van a despertar reflexiones filosóficas que van a dar mucha profundidad o mucho fundamento, basamento en la constitución de las civilizaciones de Occidente. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, el término Edad Media, ¿sí? Se sabe que Edad Media ha pasado también a la historia mediante un análisis crítico, ¿sí? Pero también a veces con una confusión de que en la Edad Media había oscurantismo, eh, se le ha otorgado como terminologías o adjetivaciones peyorativas con respecto a esta edad. De hecho, el nombre Edad Media hace referencia a que es el medio de dos partes más importantes que el medio, digamos. Tenemos la edad antigua y la edad moderna, y la edad media parece ser un simple paso de algo importante que fue lo antiguo a algo importante que fue lo moderno, pero el término edad media también indica, o medievalidad, indica eh, una mirada modernista, ¿sí? Que plantea que el centro de la filosofía o los desarrollos filosóficos más importantes se dieron a partir de la modernidad, inspirados en la antigüedad. Entonces, la Edad Media queda suspendida. De hecho, hay muchos autores en la actualidad que su desarrollo filosófico, sus historias de las filosofías comienzan eh, a partir de la modernidad. Ni la Edad Antigua ni la Edad Media forman parte de profundos pensamientos filosóficos sistemáticos, sino hasta entrada a la modernidad. Nosotros sí lo abordamos, ¿sí? Pero con estas particularidades, ¿no? Lo abordamos en este espacio que va a dar fundamento, basamento a la civilización occidental, ¿sí? El neoplatonismo, ¿sí? Va a ser clave en el desarrollo de la filosofía de la medievalidad. Sí, una nueva forma de interpretar a Platón, ¿sí? Una reversión del platonismo. ¿Se acuerdan del platonismo? El mundo de las ideas
y el mundo material, ¿sí? Un mundo ideal, un mundo supraterrestre, un mundo que contiene las categorías más elevadas, un mundo inteligible que solo se accede por la razón, y el mundo material que está separado, que es inferior, que se trata o se explora a través de los sentidos, que es imperfecto y que es aparente, ¿sí? El neoplatonismo va a dar vida a muchas de las reflexiones filosóficas de esta medievalidad y, como les advertí, las problemáticas principales va a ser la ética, ¿sí? Reflexiones en torno a lo bueno, lo malo, a la moralidad, la unión de razón y fe, ¿sí? Como clave, la existencia de un ser superior, ¿sí? La incorporación de este debate de cómo podemos fundamentar racionalmente la existencia de Dios, ¿sí? Y la libertad humana, ¿sí? Que a veces crea profundos debates con respecto a la problemática ética, la racionalidad, etc. ¿Sí? Entonces, esta medievalidad eh, en términos históricos, ¿sí? Uno en el colegio, en la secundaria o en algunos manuales de historias que sean muy generales, la divide en este periodo histórico, ¿sí? Desde el 476 después de Cristo, ¿sí? Que es la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Cuando el Imperio Romano de Occidente, cuando Roma cae en manos de los bárbaros, ¿sí? 476 después de Cristo, hasta la medievalidad se va a situar hasta el 1453, o podemos decir el siglo XV, ¿sí? Eh, con la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Entonces, fíjense que la medievalidad es un extenso periodo, ¿sí? Son casi 10 siglos de historia, ¿sí? Sin embargo, en filosofía, fíjense que es la parte de acá arriba, en filosofía nosotros comenzamos a ver todas estas problemáticas y estas reflexiones a partir del siglo I. O sea, nuestra medievalidad filosófica tal vez comienza antes, ¿sí? De la medievalidad histórica, ¿sí? Fíjense por qué. Porque, bueno, porque estas características del neoplatonismo y de las problemáticas también comienzan, ¿sí? Antes de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Entonces, nuestro periodo filosófico es diferente en este punto al periodo histórico, ¿sí? Eh, y lo que caracteriza a la medievalidad filosófica, ¿sí? A este pensamiento filosófico en la medievalidad, es que podemos dividirla temporalmente en dos grandes grupos, ¿sí? La patrística, que es una defensa racional en la fe, ¿sí? Y la escolástica. Nosotros nos vamos a concentrar en dos pensadores de la patrística, ¿sí? En San Agustín, que se va a ubicar por estos años, ¿sí? Alrededor del 300-400, y Boecio, ¿sí? Posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, ¿qué vamos a descubrir? Que la filosofía de estos autores se trata de esto, de encontrar una defensa, ¿sí? Racional, ideas, fundamentos, argumentos racionales eh, eh, provistos por la filosofía, por el neoplatonismo principalmente, ¿sí? Pero argumentos racionales que intenten defender la fe, ¿sí? Eh, la fe particularmente cristiana, ¿sí? Un punto que no les dije que era muy clave en estas de las generalidades es que cuando hablamos de fe en este mundo occidental, a partir del siglo I, comienza a desarrollarse el cristianismo y que va a ser eh, la clave de reflexión de toda la fe y de la racionalidad, ¿sí? Entonces, eh, estas serían las generalidades de nuestro periodo histórico y pasaremos a nuestro primer filósofo, San Agustín de Hipona, ¿sí? Que nace en el 354 a.C. y muere en el 430. Bueno, nace en Tagaste, África, ¿sí? En el norte de África. En su juventud, bueno, adopta distintas posturas, ¿sí? La vida de San Agustín tiene una trayectoria muy, muy movediza, digamos, va muy dinámica, va de posturas en posturas, va buscando la verdad,
le gusta mucho la retórica, el pensamiento, el debate, la discusión, ¿sí? Entonces, su juventud va a estar cargada por la adopción de distintas posturas, de distintas perspectivas, se adhiere a distintos grupos, a los racionalistas, a los maniqueos, ¿sí? Eh, y ya en un periodo importante de su vida se da cuenta o conoce el cristianismo, entonces se hace este paso del maniqueísmo, que era una doctrina filosófica, una doctrina ética, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito mejor en la próxima diapositiva, pero el maniqueísmo es muy importante en el pensamiento de San Agustín, pero ese maniqueísmo es abandonado porque él se convierte al cristianismo, ¿sí? Él no nace cristiano, su madre era cristiana, pero él se convierte cerca de los 30 años de edad al cristianismo. Bueno, funda un monasterio en Hipona, por eso es Agustín de Hipona, no nace en Hipona, nace en Tagaste, pero su principal eh, trabajo filosófico, bueno, él lo hace en Milán también, pero bueno, él funda el monasterio y la fundación de ese monasterio es como el inicio, ¿no? de una nueva época en su pensamiento y muere como obispo de Milán, ¿sí? Él lo nombran obispo de Milán, se consagra, ¿no? en el cristianismo al sacerdocio y muere como obispo de Milán, ¿sí? Eh, Tiene un hijo también, estuvo casado, no, casado, estuvo en pareja, digamos, tiene un hijo. Bueno, tiene una vida muy interesante. De hecho, uno de sus libros más conocidos es Las Confesiones de San Agustín, en donde él, al momento final, los momentos finales de su vida, confiesa todo su trayecto, este trayecto dinámico en el que niega posturas, después se adhiere, después discute. Él, en esas confesiones justamente se confiesa, ¿sí? Confiesa todo su trayecto de vida y, y llega a la conclusión de que su amor, digamos, de que su principal motivo para vivir o sí, el fundamento de su existencia es Dios. Entonces, eh, este obispo de Milán va a dar profundas reflexiones en filosofía, en política, en, y en la religión del cristianismo. Bueno, es para los cristianos es santo, ¿sí? Y San Agustín de Hipona, bueno, hace muchas reflexiones y muchos intentos justamente de unir la fe y la razón, que era nuestra principal problemática de esta época. Fíjense que su principal filosofía o su filosofía de base es el neoplatonismo y San Agustín va a decir, tiene esta frase que es cree para entender, entiende para creer. ¿Sí? Fíjense cómo él vincula la fe, la creencia, con el entendimiento. ¿Sí? Entonces él dice, la fe ilumina nuestro entendimiento, la fe ayuda le da herramientas a nuestra razón, la ilumina, le marca el camino para dónde pensar, para dónde buscar la verdad. Y por el contrario, entendemos para creer. Para San Agustín era muy importante que ejercerle el entendimiento, el tratar de buscar la verdad, como hizo él, el empecinarse en entender la realidad, también nos permite después creer mejor o aumentar nuestra fe. Su filosofía va a estar caracterizada por el interiorismo, ¿sí? Porque él entiende que, como Platón, ¿no? Los sentidos por ahí nos desvirtúan la realidad y el mejor camino para entender lo verdadero o llegar a la certeza es haciendo un camino interior, ¿sí? El mirándose para adentro, ¿sí? El entendiendo quién es uno, ¿sí? Porque la verdad y la verdadera, la certeza, digamos, se encuentra en uno. Por eso el interiorismo, este camino hacia el interior, ¿sí? Alejándose de los sentidos, como proponía el platonismo, ¿sí? Desvinculándose de ese mundo material, de ese mundo inmediato, de ese mundo sensitivo, ¿sí? Aparente, ¿sí? Eh, nos lleva a una profunda creencia y a un profundo entendimiento. Bueno, San Agustín, eh,
va a reflexionar sobre el cosmos, ¿no? Va a intentar de alguna manera explicar el mundo a partir de sus ideas. Entonces él entiende que las ideas, ¿sí? Este mundo, recuerden que es neoplatónico, ¿no? Las ideas, ¿sí? Este mundo ideal, son arquetipos en la mente de Dios. San Agustín va a decir que la idea de, no sé, de gato, de persona, la idea de montaña, todas las ideas que estaban presentes en ese mundo inteligible de platónico, son arquetipos en la mente de Dios que a partir de esas ideas Dios va creando el cosmos. Ya no hay un demiurgo, vieron que copia las ideas en un mundo aparente y las va copiando y como copia imperfecta va generando todo lo que existe en la sensitividad, sino que Dios va a decir, bueno, estas ideas que yo tengo en mi mente las voy a utilizar para crear las cosas del mundo, ¿sí? Entonces, la creación, ¿sí? Para Aristóteles, perdón, para San Agustín, proviene de estas ideas que están ya presentes en la mente de Dios, ¿sí? Él las va a nombrar como razones seminales, ¿sí? Estas razones germinales, los principios que germinan toda la creación. Para San Agustín, la creación no es un proceso ya terminado, no es un proceso que duró como nos dice el Génesis, o sea, hace como una interpretación del Génesis, pero él entiende que la creación sigue estando presente porque estas ideas siguen en la mente de Dios, siguen como arquetipos en la mente de Dios y la creación es un proceso continuo, ¿sí? ¿Qué va a decir Agustín? Entonces, que todo lo que nosotros podemos contemplar, ver, eh, experimentar, crear, todo lo que existe ya está en la mente de Dios, o sea, son ideas en la mente de Dios. Eh, no somos tan originales, diría San Agustín, porque todo lo que vayamos haciendo, creando, modificando, eh, sí o sí responde a un arquetipo de la mente de Dios. Fíjense que el tiempo, ¿sí? Acá le puse una T gigante, digamos, y el bien, una vez, el tiempo y el bien van a ser dos puntos de reflexión específica de la cosmología agustiniana, ¿sí? Porque, bueno, fíjense que elige realidades no materiales, tiempo y bien, ¿sí? Pero que también las asume como creación de Dios. Tanto el bien como el tiempo son creaciones que responden a arquetipos de la mente de Dios. ¿Y qué va a decir del tiempo? Bueno, el tiempo era tomado, y lo definió Aristóteles hace algunos siglos, eh, como medida aritmética del movimiento, ¿sí? Se había establecido en lo común que el tiempo servía justamente para darle aritmética, darle un número, una cantidad al movimiento, ¿sí? Pero fíjense el movimiento que hace Agustín. Para Agustín la duración, ¿sí? Lo que algo demora, lo que tarda, ¿sí? Si bien marca o puede acompañar el movimiento, pero esta duración o este tiempo tiene lugar en nuestro interior, ¿sí? Para Agustín, el pasado y el futuro son cosas que solo existen en una mente que piensa presente, ¿sí? Para Agustín, el pasado no existe y el futuro no existe materialmente, sino que lo único que existe es el tiempo presente, ¿sí? Y tanto el pasado y el futuro van a existir siempre y cuando hay una mente para prever, para ver en el presente, para recordar eh, los hechos del futuro, del presente y del pasado, ¿sí? Entonces, si hay una mente que prevé, ese es el futuro en realidad. Si hay una mente que ve, que experimenta, ¿sí? Es el tiempo presente, lo inmediato. Y si hay una mente que recuerda, estamos hablando del pasado. Pero fíjense que todo eso sucede siempre en el presente. Entonces, para Agustín, ¿sí? El tiempo es una realidad que depende del sujeto, ¿sí? Desvincula el tiempo como una categoría presente en la realidad y la lleva a la interioridad del sujeto. Entonces, fíjense cómo algo tan importante, ¿sí? Como el tiempo tiene sus primeras reflexiones
desde una perspectiva más subjetivista. Otra cosa de la cual va a reflexionar Agustín es del bien, ¿sí? El bien, él se va a preguntar si Dios puede saber, si Dios puede, sabe y quiere acabar con el mal, ¿por qué existe el mal? Era una pregunta que rondaba, ¿no?, en la medievalidad, ¿sí? Lo que muchas veces también escuchamos, ¿no? Si hay un Dios tan bueno, que siempre quiere el bien, que siempre está buscando que todo salga perfecto, bien, bueno, que no le haga mal a nadie, bueno, entonces ¿por qué existe el mal? ¿No tendría la capacidad Dios para directamente eliminar el mal? Y si no se elimina el mal, entonces tal vez no hay un Dios que puede hacer eso. Bueno, ¿qué reflexiona San Agustín? Bueno, si él se para en la postura de que todo lo que está creado proviene de Dios, ¿Dios podría crear el mal entonces? Y el mal, en todo caso, si es creado por Dios, ¿es algo bueno? Bueno, Agustín va a decir eso. eh, que el mal, acá se me ha duplicado el texto, pero bueno, el mal, ¿qué va a decir Agustín? Que el mal en realidad no existe, ¿sí? Que lo que existe es ausencia de bien, ¿sí? Entonces, el bien es lo único que existe. Todo lo que existe es una realidad positiva, ¿sí? Las realidades negativas para Agustín no tienen existencia. Entonces, lo que existe es el bien. Lo que puede también llegar a existir son situaciones, acciones, experiencias en donde esté ausente ese bien. Cuando el bien está ausente, bueno, entonces a eso es lo que nosotros definimos como mal, pero es imposible generar mal, es imposible la creación del mal. Lo que es posible es ausentar el bien, o sea, quitar la creación del bien. Vamos a pasar a nuestro otro filósofo, que es Boecio, que es un poco posterior a San Agustín, ¿sí? Que va del 480 al 524, ¿sí? Boecio, que proviene de una familia imperial importante y es nombrado como ministro por un rey ostrogodo, ¿sí? Su familia había colaborado, eh, sus ancestros habían colaborado permanentemente con el Imperio Romano, cae el Imperio Romano, el rey es ostrogodo, Boecio, por su experiencia, por su familia también, es nombrado como ministro, pero tiene unas peleas internas en el Senado, con otros partidos, con otras ideas políticas, y bueno, es condenado a muerte, ¿sí? ¿Qué vamos a tomar solo de Boecio? Su definición de persona, ¿sí? Boecio... Eh, sin querer asume una terminología aristotélica porque para este momento Aristóteles no había sido traducido, de hecho no había sido encontrado, ya se van a enterar qué pasa con Aristóteles, pero Aristóteles, los textos aristotélicos son encontrados posteriormente, pero Boecio plantea justamente que la persona, y es una definición de personas que hasta el día de hoy también se maneja, ¿sí? Se reflexiona y se vuelve sobre esta definición, y dice, bueno, ¿qué es una persona? Y Boecio va a decir, una persona es una sustancia individual de naturaleza racional, ¿sí? Eh, para Boecio, la persona se da solo en las sustancias, ¿sí? No hay una persona que no esté en una sustancia, que no sea una sustancia. No podemos decir que una persona es un accidente, ¿sí? La persona es el color rojo, por ejemplo, sino que las personas son siempre entes sustanciales, digamos. Eh, Estas sustancias al mismo tiempo son racionales. El ejercicio de la sustancia o la manera en que una sustancia, ¿sí? Eh, activa todos sus principios, es la naturaleza, entonces toda sustancia es naturaleza, eh, y que no se dan los universales, ¿sí? En conceptos universales, sino que se da en la concreción de ciertos entes, ¿sí? Entonces son individuales y así llega Boecio a la definición de persona. Toda persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Eh, Cuando él habla de sustancia, que sería el punto uno, es algo que existe por sí, para sí, no en otra cosa, ¿sí? Para Boecio la persona es aquello que permanece a pesar de los cambios, ¿sí? Es un hecho que subsiste a los cambios. Las modalidades
de ser se apoyan en este hecho que es la persona, ¿sí? El que yo sea amable, irritable, estudioso, no sé, activo, todas estas modalidades de ser se apoyan en algo. Son accidentes que se están apoyando en algo. Bueno, ese algo es la persona, ¿sí? Si yo no tuviese la sustancia persona, es difícil que fuese amable, irritable, estudioso, etc. ¿Sí? El segundo punto que va a abordar o que es importante en esta definición es la individualidad. ¿Sí? ¿Qué hace referencia a Boecio con la individualidad? A que es único, irrepetible y principalmente a que es incomunicable. ¿Sí? El ser persona no es comunicable para nosotros. Yo no puedo comunicar la persona Martín a otra persona, ¿sí? No puedo ceder, no puedo dividirla, no puedo partirla, ¿sí? No puedo trasladar, transferir mi persona, ¿sí? La imposibilidad de comunicar o transferir la sustancia es lo que le otorga a la persona la individualidad, distinto de las ideas universales. Una idea universal, digamos, por ejemplo, la idea de bien, se le aplica a una acción, a una política, a una materia, a una práctica, no sé, de la medicina, pero fíjense que una idea universal como el bien se puede aplicar a distintas situaciones concretas. Ahora, la persona, ¿sí? No se puede aplicar a distintas cosas o a distintos entes concretos, ¿sí? Sino que es siempre única, irrepetible e incomunicable. Y el punto 3, que es la racionalidad o la naturaleza racional, para Boecio el modo de existir siempre de la persona incluye dos capacidades, lo intelectivo y lo afectivo. ¿Sí? La capacidad para conocer y para querer, eh, para Boecio la racionalidad implica estos dos conceptos, la inteligencia y la voluntad. Entonces, esta sustancia individual, esta sustancia que existe por sí, que es incomunicable y única, se expresa o de alguna manera se ejerce, digamos, de manera racional, es decir, con inteligencia y con voluntad. Bueno, las conclusiones entonces de este periodo histórico es que surgen los primeros pensadores, como San Agustín, como Boecio, hay muchos más que pertenecen al periodo de la patrística, este periodo que comienza antes del inicio histórico de la medievalidad, ¿sí? Es decir, el inicio filosófico es anterior al inicio histórico, y la problemática principal es entre la razón y la fe. Los filósofos que hemos visto es San Agustín de Hipona y Boecio. Hasta luego.